Hola, hola mi gente linda de YouTube, bienvenidísimos a un nuevo video. Mi nombre es Ayla Miján, para todo aquel que aún no me conoce, soy una youtuber cubana, pero actualmente estoy viviendo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Yo muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, siempre me pone muy feliz crear contenido para YouTube, aunque últimamente suelo estar mucho más activa en mis cuentas de Instagram y de TikTok porque ando colaborando con muchas marcas y subiendo mucho contenido por allá. Si ustedes también usan estas plataformas, les voy a estar dejando mis cuentas por aquí. Si ustedes son seguidores míos viejos del canal, sabrán que yo me la vivía contando story times de mis relaciones, de mis dramas. No sé por qué ya no lo hago tanto, no sé si es porque tal vez he crecido, me he puesto un poco seria, no me siento tan cómoda contar tantas cosas de mi vida, pero la verdad que me divertía mucho contando los story time y realmente era un contenido pues que a ustedes también les hacía, o sea, les parecía gracioso, les gustaba. El día de hoy les vengo a traer un story time que no creo que sea una historia tan divertida, pero siempre me gusta como con mis experiencias yo pueda llevar una enseñanza para todas aquellas personas que me estén viendo, incluso con mis story time más locos. Lo que me sucedió realmente no siento que haya sido un error de mi parte, más bien fue un poco circunstancial, tanto por mi historia como por la situación de mi país, que también influye un poco cuando vives en un país donde hay tanta corrupción, un país donde todo está tan mal ejecutado, no hay leyes tal vez que protejan a los menores, a los niños. Como ya lo pueden haber visto en el título de este video, les voy a estar contando el story time de cuando me robaron mi casa en Cuba. Que no solo fue mi casa, fue mi herencia familiar de mi difunto padre que me dejó. Me la robó un familiar además, para hacerlo todo muchísimo más grave. Si te resulta interesante este tema o si simplemente quieres estar pilas para que cosas como estas no te sucedan a ti, te aconsejo que te quedes en este video hasta el final. Sin más, rodando intro. ¿Cómo comenzamos esta triste historia? Pues mi amor, tengo que ponerte en contexto, porque sin el contexto pues es un poco difícil entender. Yo soy huérfana de padre y madre, es algo que mis seguidores aquí en el canal pues lo deben de saber. Siento que tal vez me gustaría hacer un video un poco más maduro sobre el tema de la pérdida. Yo perdí a mi papá en el 2010. Yo tenía unos 10 años y estuve perdiendo a mi mamá 5 años después, en el 2015. Yo tenía ya 15 años para 16. Soy única hija por parte de padre, mi papá no tuvo más hijos. Por parte de madre, pues sí, tengo otra hermana. Ella siempre ha vivido en Italia desde sus 17 años. Recuerdo mi infancia viviendo con mi mamá y mi papá en mi casa, que era un apartamento en El Vedado. Y recuerdo que habían dos propiedades. Una propiedad donde nosotros vivíamos y una propiedad que colindaba. Según tengo entendido, estos eran dos apartamentos que estaban en propiedad de mi papá. Y cuando ellos se separan, mi papá pues se muda al apartamento de al lado. Es decir, puso uno de ellos en propiedad de mi mamá. La verdad yo recuerdo una infancia muy bonita. Obviamente yo era una niña muy pequeña, pero tengo muy buenos recuerdos con él. Era un papá muy cariñoso, muy atento. Tengo vagos recuerdos de que me llevaba al círculo, irnos a un lugar que siempre me llevaba cerca de la casa donde vendían coquito acaramelado. Mi papá era una persona que era un hombre muy callado, muy tranquilo. No tengo recuerdos físicos, salvo una o dos fotografías. Todas las personas que lo conocían, amigos, mis vecinos, incluso mi mamá, siempre me hizo sentir mucho el amor que él tenía por mí. Mi papá decide permutar esa casa para otra casa en el cerro. Los motivos no los tengo muy claros. Sí me han comentado algunas cosas ahora ya de grande. Un interés romántico que tenía también, como que lo incitó un poco a salir de al lado de mi mamá. Pero yo lo seguía yendo a ver. Yo iba a su casa, me quedaba, pasábamos tiempo juntos, todo muy normal. Como a los 5 meses de mi papá haberse mudado para esa casa, él comienza a sentirse muy mal del estómago. Nosotros somos personas religiosas que practicamos la religión yoruba. Mi papá tenía coronado Changó. Cuando tú vas a dar cualquier paso en tu vida importante para ti, que va a significar un cambio así, tú tienes que consultar con tu santo para preguntarle si ese paso que tú vas a dar en tu vida es idóneo. Según lo que he escuchado, tal vez él no tuvo esa comunicación con sus orisas y él decidió tomar esa decisión. Terminan llevándolo al hospital, estuvo como un mes en observación, ingresado, no se sabía lo que tenía y al final pues le detectan cáncer de páncreas, ya muy avanzado, en fase terminal, y no se le podía hacer ningún tratamiento de quimioterapia ni nada. Lo mandaron para la casa porque ya no había mucho que hacer más que atenderlo en lo que él se fuera deteriorando. Y en ese momento
entra en escena el otro protagonista de esta historia, que viene siendo su sobrino, original de Pinar del Río. Es bastante irónico que su nombre sea el nombre de una persona tan santa como Jesús, pero no tiene nada de santo, ni de benevolente, ni de buena persona, por el contrario. A mi papá, comenzar con esta enfermedad, él determinó o le pidió a mi mamá que no quería que yo lo estuviera viendo en este proceso. Él no quería que yo me traumara de esa manera. No sé si fue peor el remedio que la enfermedad, porque pasar de ver a mi papá bien a verlo el día que falleció prácticamente fue como un cambio muy brusco para mí, que a lo mejor si me hubiesen dado oportunidad de verlo periódicamente, yo me hubiese ido adaptando a su deterioro. Pero el shock fue muy grande. Mi mamá habló con su sobrino para que tanto él como la mujer estuvieran atendiendo a mi papá en su proceso. Según lo que he escuchado, se comportaron bien con mi papá durante su enfermedad. No tanto esta persona, sino más bien su esposa, que era la que realmente se estaba metiendo la recta que significa cuidar a una persona con cáncer terminal, que sabemos lo que es. Ya, mi papá está en su último día. Decidieron llamar a mi mamá para decirle que me llevara a verlo, porque ese día él se había despertado balbuceando mi nombre cuando ya hacía mucho tiempo que no hablaba. Entonces las personas intuían que ya iba a ser su último momento. Pues nada, yo fui a su casa. El shock para mí fue grandísimo. Es algo que hoy por hoy, tantísimos años después, lo recuerdo claramente. Él intentó como decirme algo, como que me quería o algo así, y falleció en mis brazos. En ese mismo momento, ahí pues ya empiezan a preparar todas las cosas para sus ceremonias funerarias, también ceremonias religiosas que hacen los santeros. Yo no recuerdo muchas cosas porque yo estaba, como ya saben, como un poco traumada, pero sí me acuerdo de un momento específico en el velorio. Mi mamá habla con esta persona. Ustedes se comportaron muy bien con Nicolás. En agradecimiento a esto, yo les voy a permitir que ustedes se queden aquí en esta casa, que obviamente todos entendemos que es de mi hija Jaila. Cuando ella sea más grande y la necesite, pues bueno, pero mientras tanto ustedes se pueden quedar aquí. Por ustedes se refería a él, su esposa y la hija. Mi mamá era una persona que de tan pilla que era muchas veces, pecaba de ingenua muchas veces. Y era una persona con muy buenos sentimientos y muy agradecida. Entiendo el punto en el que lo hizo, pero al mismo tiempo siento que fue el más grande error que ella pudo cometer para mi futuro. Fue como que prácticamente ella le regaló mi casa a esas personas. Se despreocupó totalmente de hacer los documentos que se requería para que pasara esa propiedad a mi nombre. Pensó que estas personas no tendrían el corazón de hacer algo como robarle una propiedad a una niña. En el mundo en que vivimos y en el mundo en el que ella siempre vivió, ¿cómo pensó que esto no podía pasar? Pero bueno, ni cómo juzgarla. Como a los 2 años por ahí de que mi papá falleció, a ella también la diagnosticaron con cáncer. Mi mamá sí duró un poquito más con su enfermedad porque fue detectada un poquito más a tiempo, sí se estuvo haciendo sus quimioterapias, sus tratamientos. Pasa el tiempo, mi mamá se sigue deteriorando, fallece. No recuerdo que esta persona nunca se me haya acercado para darme el pésame por la muerte de mi mamá, ni que estuviera presente en la funeraria, ni en el entierro, ni nada. Un desaparecido total. Nunca fue un familiar que se preocupara, oye, ¿cómo tú estás? En lo que yo te puedo apoyar. No es que fuera su obligación, pero por lo menos teniendo en cuenta que estás viviendo en mi casa, podrías tener un poco de, no sé, de algo. Siempre fue una persona con buen poder adquisitivo porque se dedicaba a vender obras de arte en la Feria de Cuba, lo cual las personas que son cubanas saben todo el dinero que se puede hacer en estos negocios. Se trabaja con turistas y se gana muy bien. Sí recuerdo que estando mi mamá viva todavía, cuando esta persona tenía problemas con su mujer, él literalmente las botaba de la casa a su mujer y a su hija. La mujer siempre llamaba a mi mamá lo llamaba y le decía, recuerda que yo te estoy permitiendo que vivas en esa casa por agradecimiento a tu esposa. ¿Cómo tú la vas a sacar para la calle? Viendo lo visto, ya podemos darnos cuenta del personaje que es. Cuando mi mamá fallece, obviamente yo me quedo a cargo de mi hermana. Pasó un águila por el mar porque yo tenía 15 años en ese momento y cumplo la mayoría de edad. Mi hermana me dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer los trámites para arreglar los papeles de esta casa, es decir, de la casa del vedado que era de mi mamá, aunque anteriormente fue de mi papá. Mi mamá tenía 2 hijas, por lo tanto somos 2 herederas. Nos pertenece a las 2 y punto. Y mi hermana me dice, mira, si quieres, ya que vamos a hacer estos papeles, hacemos los de tu otra casa. Y las personas que sean de Cuba, sean abogados, sean notarios o hayan pasado por esto, saben cómo funciona. Tenemos que ir primeramente a sacar actos de última voluntad y certificación de herederos. Sacamos los de mi mamá, todo bien, no consta nada. Cuando sacamos los de mi papá, tampoco consta nada porque él tampoco dejó testamento ni nada por el estilo. Empezamos el proceso de la casa de mi mamá
Cuba primero. En Cuba solo se puede tener una propiedad, o bueno, en ese momento era lo que se podía. Para yo adjudicarme esa casa de mi papá, yo tenía que hacer dejación de mi parte de la casa de mi mamá. Es una basura porque tú te pondrás a pensar, pero ¿cómo vas a hacer dejación de esa que también es tu herencia? Así es como funciona el comunismo. Las personas no pueden tener varias propiedades, las personas no pueden enriquecerse. Y supuestamente porque no es enriquecerse, porque esas dos propiedades, créeme que no eran un enriquecimiento. Eran 2 apartamentos. Tampoco te piensas que era una mansión, ni en el Vedado, ni una mansión en el Cerro. Para nada. Pero ¿qué pasa? Que ese documento, no recuerdo si es que se me perdió o que se me venció, el de mi papá. 3 meses después de haberlo sacado por primera vez, volvemos nuevamente al lugar para volverlo a sacar. Y maravillosamente, misteriosamente, o poder divino, constaba un testamento. Y nosotros como, ¿what? Estamos hablando de que esto pasó en el 2017 y mi papá falleció en el 2010. Ya ha pasado 7 años de la muerte de mi papá. Aparece un testamento de supuestamente 11 días antes de que mi papá falleciera. Cosa que me pareció súper rara porque hasta donde yo tengo conciencia, 11 días del fallecimiento de mi papá estaba prácticamente en estado vegetal. No estaba en facultades de ningún tipo para hacer ningún testamento. Vamos a solicitar una copia del testamento para leerlo y ver lo que dice. Me dijeron así muy descaradamente que no, nosotros no te podemos dar ninguna copia porque usted no aparece en el testamento y no tiene ningún derecho a solicitar una copia. Y yo, pero si es mi padre. O sea, ¿cómo me van a decir a mí que yo no puedo tener una copia de un testamento que dejó mi papá? Como todo en Cuba sucede a base de sobornos, mi hermana tuvo que pagar para que nos dieran esa copia del testamento y después más adelante volver a sobornar en el registro de la propiedad para que nos dieran una copia de la propiedad. En fin, sobornar y sobornar y gastar y gastar y gastar para que me dieran copias de cosas que por derecho me deberían de dar. Lo primero que veo en el testamento es que la persona declara no tener hijos, o sea, no tener herederos. Y aquí es donde yo digo, bueno, ¿y quién soy yo? Porque yo existo, yo tengo sus apellidos, eso es una cosa ilegal que aun si él quisiera hacerlo, no lo puede hacer. Es que dentro de mi cabeza ni siquiera cabe que mi papá tuviera la intención de negarme, porque él nunca me negó en vida. No era un padre ausente, lejano, que no tuviera nada que ver conmigo, no. Era una persona que falleció en mis brazos. Entonces no pueden hacer como que yo no existo en la vida de mi papá. Seguimos leyendo el testamento y dice que la persona deja todos sus bienes a su sobrino. Y en caso de que su sobrino no pudiera heredar, se lo dejaba todo a su sobrina nieta, a la hija de su sobrino. O sea, cuéntame, ni en su mejor sueño, ni en mis peores pesadillas, mi papá iba a hacer algo así. Pero suponiendo que lo quisiera hacer, es ilegal totalmente porque no se puede hacer. Porque ahí es donde sale a relucir una de las leyes más importantes que hay. Y es la ley del heredero protegido. Son hijos menores de edad, al momento del fallecimiento de la persona, le corresponde obligatoriamente el 50% de la herencia de la persona. Y el otro 50% ya esa persona se lo puede dar a quien le dé la gana. El padre no está obligado a dejarle ninguna herencia a un hijo mayor, pero sí a un hijo menor porque se supone que depende económicamente de ti. Además, tenía muchas otras incongruencias el testamento, que uno de los nombres de los apellidos de papá estaba mal escrito. Supuestamente cuando las personas están en estado terminal y no pueden firmar, tienen que poner las huellas. No había huella, no había firma, no había nada. Los testigos eran gente que no sé, que en la vida habían sido conocidos de mi papá ni nada por el estilo. Había demasiadas ilegalidades desde el principio hasta el final. Y me comunico con esta persona, pero su teléfono no me funciona. Logro comunicarme con él por redes sociales. No sé si sabes que, bueno, ya yo soy mayor de edad, estoy intentando hacer los papeles de la casa de mi papá. Fui a sacar esto y me encontré con esta situación, que es lo que pasa. Y él descaradamente, indolentemente, me dice: ah, no, pues mira lo que te voy a decir. Esa casa es mía porque tu papá me la dejó a mí. Tu casa es la del Vedado. Y además ya yo la vendí y yo me fui del país. Y puedes hacer lo que te dé la gana, ir a donde te dé la gana, porque a mí no me importa. O sea que me encuentro en ese momento con la noticia de que esta persona, con ese testamento falso, se adjudicó, vendió y se fue del país. Yo la verdad me sentí fatal. Yo digo, bueno, vamos a contratar un abogado. Fue un proceso muy largo, se gastó mucho dinero. Cuando tú vas a Cuba a hacer cualquier mínimo trámite, si tú quieres que te den el papel en una semana, tú tienes que pagar, porque si no, puedes estar esperando meses a que te den un documento de 30 que tienes que conseguir para presentar un caso. Entonces, es sobornando y soltando, más los honorarios de la abogada, más. Cuando te pones a pensar, yo prácticamente me gasté la mitad del valor de esa casa intentando recuperar la casa.
Consigo todos los documentos, la abogada presenta el caso, mucho tiempo se demoró hasta que fuimos a juicio. Me sobraron los testigos porque todos mis vecinos, todas las personas que conocían a mi papá, que conocían a mi mamá, que me conocen a mí, todo el mundo quería ir a apoyarme en el juicio. El juez termina fallando a mi favor. Ya les cuento todas las irregularidades que había en el caso. Mi papá no estaba en condiciones de hacer un testamento, el testamento estaba mal redactado, soy heredero protegido, había testigos, había todo, pero realmente por lo que anularon, en ese testamento se declaraba que mi papá no tenía hijos. Con esas solas bastaba para invalidar el testamento. Ustedes dirán, bueno, mami, entonces conseguiste la casa. No, mi amor. Teníamos que anular esa adjudicación de esa propiedad que él se hizo. Procedemos a anular la adjudicación. Pero ¿qué pasa? Que esa casa ya se había vendido a unas personas que estaban viviendo ahí y que la habían comprado legalmente. Tú dirás, pero ¿cómo legalmente si fue una casa robada? Sí, mi amor, porque es que la irregularidad y la ilegalidad estuvo en ese testamento falso y en la adjudicación de la propiedad. No revisaron correctamente la validez del testamento. Los compradores compraron legalmente, es decir, que no se podía desalojar a esas personas porque ellos hicieron todo en regla. Mi abogada me dijo, lo único que nos queda por hacer aquí es demandarlo a él para que él te resarce económicamente por los daños y perjuicios que te ocasionó al dejarte sin herencia. Lo único que quedaba era hacerle una circulación para que en el momento que esta persona decidiera ingresar al país, ya lo llamaran para declarar o para juicio, comenzar el proceso, cosa que no iba a pasar porque no iba a regresar a Cuba. Al final yo terminé yéndome de Cuba. Esta persona se salió con la suya. Hice acciones legales en contra de la notaria que fue la que hizo este testamento. Lo que se me dijo, porque realmente uno nunca tiene la seguridad de las cosas que pasan en ese país de mierda. Supuestamente se le quitaron sus derechos de ejercer su profesión y pues las personas que fueron testigos tuvieron que pagar multas. Más allá de eso no pasó más nada. Esa es la triste historia. Espero que esto les sirva de lección a muchos. Lo que sucedió aquí fue que efectivamente alguien le avisó a esta persona que yo estaba moviendo papeles y él rápidamente todo esto lo hizo así, en cuestiones de meses. Ya nada de eso es importante, yo estoy en un mejor lugar, gracias a Dios. Espera un futuro maravilloso y grandioso en este país con muchísimas oportunidades. No es que hubiese ningún valor sentimental ahí porque mi papá vivió muy poco tiempo ahí antes de fallecer, entonces tampoco es que yo quisiera vivir ahí. Mi intención era simplemente venderla para con ese dinerito en aquel momento, no sé, hacer algún proyecto, un negocio o emigrar, pero es una historia que tengo ahí de recuerdo de que siempre tengo que estar a la viva. Miren, en mi signo hablan mucho de eso, de que la persona tiene que estar muy atenta con todo lo que son papeles, de negocios, de propiedades, porque la persona sí, tiende a ser robada, tiende a ser estafada. Entonces es una cosa que se me queda en mi mente, aprender de esa situación que no estuvo en mi control, pero al final sí estaba en mi destino tal vez. Negocios que yo haga, futuras propiedades que sé que me voy a comprar y en este maravilloso país, yo esté a la viva de que tengo que tener mis papeles en regla, de que nadie puede tener mis papeles, de que yo tengo que tener control de todos mis bienes. Espero que les haya gustado este story time, este chismecito. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones. Gracias por ver y nos vemos en el próximo videito.